Muy buenas noches a todos. Comenzamos ahora una nueva edición de Teatro Crítico, no Videotelevisión. Ya saben que cada miércoles procuramos seleccionar las noticias más interesantes que encontramos en la prensa, pero hoy les anticipo que además de interesantes son temas polémicos. A ver qué opinan nuestros invitados al respecto. Vamos a pasar, como es lógico, lo primero a saludar a los invitados. En primer lugar tenemos a Carmen Manjón. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A mi derecha tenemos a Cristina Huelga, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Gustavo Bueno. Muy buenas noches. El primer tema que os quiero plantear o que quiero poner sobre la mesa es un tema que está presente últimamente, continuamente. Es el tema de la administración que nos está diciendo que nos tenemos que apretar el cinturón, que va a ser la primera en apretarse el cinturón, que va a recortar gastos, que va a congelar salarios. Pero nos sorprende ayer el Principado y nos dice que va a subir en 5.000 euros los salarios a altos cargos, en este caso directores generales, y era un poco ese el tema que os quería plantear. ¿Os parece razonable esa subida de salarios o de sueldos, en este caso a los directores generales? Cristina, ¿qué opinas? Bueno, pues la verdad no me parece razonable, me parece una medida... La verdad que si yo la tuviese que firmar, me parecería vergonzoso. Ya no porque sea justa o no justa, se debe o no se debe hacer, sino por el momento en el que pretenden llevarla a cabo. Vamos, yo creo que ahora mismo es un momento de crisis, de preocupación, y bueno, lo que hay que por lo menos predicar es la austeridad, y bueno, desde las más altas esferas, lógicamente, los primeros, ¿no? Entonces, vamos a ver, no puedes estar pidiendo que a la gente que se apriete el cinturón, que son, bueno, momentos de crisis, etcétera, etcétera, y yo me subo 5.000 euros al año en mi sueldo. Vamos a ver, no, hay que ser un poco coherentes y, bueno, y estar un poco a las duras y a las maduras. Ahora estamos a las duras, pues, oye, eres un gran directivo, bueno, pues... predica con el ejemplo y apoya a los ciudadanos que te siguen y a los que no te siguen. Y bueno, no, me parece que vamos, que el momento es totalmente desacertado, totalmente. Gustavo, ¿qué opinas? Sí, no, efectivamente la poca oportunidad del momento, y yo creo que también el argumento que se ha utilizado diciendo que era necesario subir los emolumentos de los directores generales porque si no habría funcionarios que ganaban más que ellos, claro, lo cual demuestra pues la confusión absoluta en la que estamos con respecto a la situación de la clase política, porque al fin y al cabo estos directores generales son cargos pues que están nombrados por el poder político de manera digital, y entonces yo creo que en los últimos 30 años, desde que estamos en esta democracia coronada, se ha ido desmadrando absolutamente las prebendas y los privilegios de quienes se dedican como políticos al poder. Ya es costumbre que siempre que se abren pues, las cámaras o los parlamentos regionales o nacionales, lo primero que hacen todos los grupos que han estado enfrentándose en la campaña electoral a muerte en los meses anteriores es subirse los sueldos. Es decir, es una cosa ya, y ahí todo el mundo está de acuerdo. Los argumentos que se daban al inicio, si recordamos hace 30 años, cuando empezó todo esta adaptación a los nuevos tiempos, pues era que era necesario que la clase política estuviera bien pagada para evitar tentaciones de meter las manos en el cajón, que había que prestigiar a la clase política, que de otra manera solo podrían ocupar cargos políticos quienes ya fueran ricos de por casa, claro, porque tradicionalmente en la época del franquismo no eran cargos ni los alcaldes, ni los diputados, ni los consejeros que había, no eran cargos remunerados, había unas dietas, pero que sí que el dedicarse a la cosa pública, cobraban los ministros y algunos altos cargos, poca cosa más. En estos 30 años y sobre todo por el influjo de las autonomías, yo creo que el asunto se ha desmadrado a unos niveles que esperábamos todos que con la crisis se pudiera volver a una situación normal, pero parece que no es así. Porque ¿qué necesidad tienen muchos cargos políticos de tener cochazos, de tener coches de lujo? Claro, yo recuerdo perfectamente cuando el PSOE entró en el poder en el 82, la primera noticia que dijeron era que iban a quitar el parque móvil de automóviles para el servicio de las autoridades, que cada cual fuera en taxi, fuera con su coche o en el transporte público. Eso fue la primera noticia.
También iban a poner como obligación que a las 8 de la mañana estuvieran todos los funcionarios trabajando. Claro, yo recuerdo que se dieron casos de gente que llegó en Madrid a ministerios a las 8 de la mañana con la buena intención y que no estaban todavía abiertos porque, aunque teóricamente los funcionarios o los políticos entraban a las 8, hasta las 8:30 nadie abría la puerta. Y luego la disculpa que dieron entonces era pues que no iban a dejar en el paro a todos los conductores del parque móvil. Es decir, casi en aquel momento la clase política se sacrificaba a ir en coche oficial para no dejar en paro al compañero conductor, pues que si no se hubiera quedado en el paro. Claro, eso se ha ido desmadrando y ahora ya no se conforman pues ir con un coche, con un discreto SEAT de color gris, no, hay que llevar coches de lujo, hay que tunearlos, hay que hacer ostentación de unos grandes medios. Es una situación absolutamente vergonzosa, lo cual trae consigo pues el rechazo cada vez más grande por parte de muchas capas de población, en la distancia totalmente con los políticos y la razón que tenían muchos que decían pues que los intereses sucios que tenían muchos al acercarse a la cosa pública, pues para tener unas prebendas y unos beneficios que seguramente si no fuera por ahí pues jamás hubieran podido tener. Es decir, porque entonces yo creo que la solución sería todo lo contrario, es decir, pagar un sueldo digno, pero que no tiene por qué ser superior al que cobra pues un maestro de escuela, un profesor de instituto, etcétera, etcétera. No es que no es una función, y el que no esté contento con eso, pues que se vaya a la empresa privada a ver si sus habilidades le permiten que le contraten. Seguramente muchos de los que se dedican profesionalmente a la política pues tendrían que estar pidiendo. Yo creo que esta última parte es lo que realmente piensa muchísimos ciudadanos de Asturias, porque es verdad que es una noticia que se nos ha caído así, procedente del presidente del Principado del gobierno asturiano, pero yo tampoco creo que se va a ponerse así. Yo creo que los directores generales y los secretarios técnicos tienen que estar muy contentos, ¿no? Esta noticia a alguien le ha agradado. Bueno, bromas aparte, yo sí que estoy de acuerdo en que tal y como están las cosas y en la situación en la que nos encontramos, no es cuestión de decir vamos a predicar con el ejemplo, pero al menos no vamos a saltarnos a la torera la situación y la sensación que se vive en la calle, y que esto es completamente desproporcionado e innecesario. Y luego, por otro lado, eso, hay que tener en cuenta que es muchísimo dinero que afecta positivamente a mucha gente que estará muy contenta, que son secretarios técnicos y directores generales, que son nombrados a dedo, porque son cargos políticos. Es que no es ni siquiera que concurran a unas elecciones, como son los políticos, o no son funcionarios o personal laboral que tiene que superar una serie de pruebas diferentes, la función pública de una manera y el personal laboral de otra. Es que son completamente a dedo. Entonces, me parece un descaro muy grande, una forma de decirle a la gente que realmente ya quien más y quien menos, y en esta... No tenemos por qué hablar de España, ni del mundo, ni de estas historias. Vamos a hablar de Asturias y de la gente que tenemos alrededor. Ya conocemos a personas con nombres y con apellidos y a familias que ya de aquí a final de año les han advertido que se van a quedar sin empleo, y es una realidad, y muy poco tiene una parte que ver con esto, que yo espero que hablemos luego del tema de la crisis mundial financiera y todo esto, pero que en Asturias es muy palpable y no es precisamente ni 100% debido a lo que afecta al resto del mundo. Ahí podemos teorizar muchísimo, pero la realidad es que en este momento es completamente accesorio, completamente innecesario, que es una muy mala medida y que no creo que a nadie le agrade. Y lo que comentabas tú, Gustavo, desde la calle, dice, pero a ver, ¿esto por qué? Y luego, por otro lado, también quería, en relación a esta noticia, y es una noticia que está en la calle, una noticia que se comenta, una noticia que echa manos a la cabeza la gente, dice, pero ¿dónde estamos? Pues que posiblemente tenga un poco que ver pues este pacto de presupuestos, para sacar adelante los presupuestos del Principado de Asturias, bueno, pues que
como tú decías, en algo siempre están de acuerdo, y en esto posiblemente, pues desde la parte ahora de socios de gobierno, que serán, pues en ese reparto también les va a caer algo y les va a tocar copar puestos de ese nivel en el reparto de áreas de competencia y responsabilidad. Entonces ahora, claro, está todo el mundo muy callado. Y no me parece justo, porque una situación de estas, pues en el momento que estamos tendría que sublevar a la gente y rebelarse. No está bien, no está bien, y no está bien no por eso de que predicar con el ejemplo, no está bien, y no es porque sea acertada o desacertada, no, es que esto no se debe permitir. Y luego también quería decir en relación a este tema que tú lo comentaste, Gustavo, que es que nadie puede cobrar más que, o sea, un cargo, por favor, que es a dedo, o sea, que no es nada de lo que acabo de comentar, una forma de acceder o bien en una posición o bien por otro tipo de pruebas o en unas elecciones políticas, a dedo, totalmente, y que la justificación sea que no quiere tener subordinados, que son funcionarios, con todo mi respeto, porque han accedido con su oposición, y en muchos casos esos sueldos van pues por fruto de cómo están planificadas la forma de remunerar, pues trienios, quinquenios, antigüedades, bueno, una serie de complementos que para nada, en ningún momento tú puedes tener una persona que llega, encima cada vez llegan unos diferentes, porque es verdad que siempre se cambian, y también es lógico, porque como son a dedo, que pase por encima, pues eso de... Tú has dado la clave al decir no querer tener subordinados. Ya. Porque es que ese es el error, es decir, que es que los funcionarios que están en un organismo de la administración no son subordinados del jefe político que está rigiendo o siendo la correa de transmisión de las directrices del partido, del gobierno, de quien sea en ese momento. Entonces, eso supone también un desprecio a los propios funcionarios, o lo que es lo mismo, una falta de confianza en la estructura de funcionarios, que es la que garantiza el funcionamiento efectivo de las instituciones. No los políticos, que al fin y al cabo son interinos, se pierde el pasan por ahí. De todas maneras, vamos, yo creo que la falta de respeto no es solo respecto a esos funcionarios, sino la falta de respeto con esta medida es hacia todos los ciudadanos. Pero es que los funcionarios también son ciudadanos, también son ciudadanos, tienen que ver en boca. Pero es que yo creo que esa justificación es la única que han encontrado para, bueno, pues para razonar de alguna manera. Es que no, por supuesto que no la tiene. Pero, bueno, pues quizás lo único que se les ha ocurrido para justificar esa medida que han tomado. Porque claro, es que vamos a ver, no pueden decir incremento de sueldo en tanto a estas personas y se acabó. No, tienen que decir un poco el porqué. Entonces, el porqué que han encontrado es ese. Pero bueno, por supuesto, insostenible esa razón. Las comparaciones son odiosas, efectivamente nada tiene que ver, bueno, pues cómo una persona llega a un cargo, cómo llegan estos otros a otro, la valía de cada uno y el sistema de remuneración en cada puesto. Las comparaciones son siempre odiosas. Ahora bien, falta de respeto hacia esos funcionarios y hacia todos los ciudadanos, o sea, hacia todos. O sea, me parece de un descaro. De todas 100%. formas, bueno, en este caso se nos ha razonado de alguna forma esta subida salarial, pero os comentaba antes, o os planteaba antes, que últimamente está saliendo mucho en la prensa el exceso de gasto en la administración en vehículos de alta gama o altísima gama, reformas de despachos millonarias absolutamente desbordadas, o que desbordan a muchas administraciones. ¿Os parece en este caso justificado ese tipo de gasto que ahora estamos viviendo, pese a la crisis? Ni otro, ¿no? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ni uno ni otro. Es que yo no entiendo por qué una persona que tiene pues 2 pies y 2 ojos, como todo el mundo, resulta que tiene que llegar y desmantelar un hábitat porque no le gusta, y posiblemente en muchísimos casos es para dar juego a las empresas de reforma de turno. Ahí son totalmente responsables. Que diga, esto es la democracia que tenemos. La democracia que tenemos es esto, e incluye todo esto. No, y ahí son responsables todos los partidos políticos. Que ahí hay excepciones.
algunas instituciones se bajan sueldos porque ahora hay una crisis, etcétera, pero globalmente todos los partidos son responsables de esto que está sucediendo, ¿eh? Y nadie está diciendo absolutamente nada. En buena medida, y viene además esto ya, es decir, si lo analizamos como hice antes, de hace 30 años, también recuerdo perfectamente que la ideología que había en el 82, cuando entró el PSOE, era la de una austeridad, por ejemplo, en las comidas públicas, en no gastar excesivamente, etcétera, etcétera. Claro, al cabo de un mes, el argumento que ya se escuchaba entre ministerios en Madrid era el siguiente: bueno, no, es que ya que no todo el pueblo puede tomar vinos caros, por lo menos nosotros, que somos representantes democráticos, vamos a hacerlo, porque si no se lo vamos a dejar solo a la burguesía y a los ricos. Claro, un argumento de un jesuítico, torpe, lo que se quiera, pero es el que ha ido asentándose, y entonces quienes están ahora, fundamentalmente, bueno, aunque siguen todavía pues ya las clases decrépitas de los políticos que hicieron la transición, que ya es pues la prejubilación prácticamente, las nuevas ondas que están entrando, pues ya todo es jauja, es decir, ya es a ver qué sacan, y entonces y esto se traslada pues a muchas cosas más. En este sentido yo creo que la situación es absolutamente preocupante y que no tiene visos de poderse solucionar, porque la corrupción está... esto es un grado de corrupción notable por parte de los políticos. No, es descarada, no es corrupción, porque la corrupción tarda un tiempo en descubrirse. Pero es que pero esto es descarado. Cuando estas cosas se hacen así de descarada, pues ya el personal piensa, pues fíjate tú, qué manga anche y qué cachondeo. Yo creo que eso, pues mucho es porque la mayoría de la gente que está en política, y ya no hablo de un partido u otro, o sea, la mayoría en general, llegan a la política para vivir de la política. Entonces, claro, una vez que alcanzo este puesto, este cargo, voy a vivir de ella, y cuanto mejor, mejor. Entonces, bueno, tiro con pólvora ajena, pues tiro todo lo que me da la gana. Entonces, bueno, pues pero ese es el sistema. Yo no creo que se nos vaya la onda, y que quede muy claro que el presidente del Principado de Asturias ha tomado una medida totalmente no iba a decir desproporcionada, porque es que ni siquiera quiero llegar a entrar a valorar si tiene proporción o no. O sea, sin una base, que no se sostiene para nada, de subir el sueldo brutalmente. ¿Cuánto era exactamente? ¿Cuánto es al año? 5.000 euros. 5.000 euros. Porque tampoco hay que personalizar en el presidente del Principado. ¿Cómo que no? Es él el que la ha tomado, pues claro, su partido que la acepta, y todos los implicados que también la aceptan. Es decir, ¿qué sucedería si el presidente del Principado dice vamos a subir 5.000 euros a los directores generales, y todos los directores generales dijeran no, a mí no me la subas, no aceptamos la subida porque en la situación de crisis nos parece una inmoralidad? Eso no, luego son todos cómplices. Es decir, el echar la culpa al malo, aquí dices, es pues como decir que el malo fue Hitler, que hizo que las cámaras de gas las hizo Hitler. No. Es decir, aquí es toda una pirámide de corrupción y de compromiso en el asunto. ¿Por qué? Porque detrás de esa subida muchos paniaguados que están detrás saben que va a ir la suya, etcétera. Y eso es lo que garantiza en buena medida que todo el mundo se calle la boca y transija, y en el fondo eso es la democracia, eso es lo que tenemos. Sí, pero lo que yo quiero que quede muy claro, y que no debemos de desviarnos de ahí, es que esta medida hay gente a la que le satisface, porque si no se hubieran revelado los propios directores generales y secretarios técnicos. Bueno, todavía igual, después de ver este programa, igual se animan. Bueno, seguro que no, lo que pasa es que nos pondrán pringando, pero a mí me da igual. No. Me da igual, hombre, vamos a ver. Es algo que... Si quieren salir a la calle con un poco de dignidad y no ser cómplices pues de esa operación sucia que en el fondo quiere taparles la boca también, es decir, se están haciendo cómplices de todo un tingladete allí. Pues entonces que protesten, y si les desnombran digitalmente, pues mira, por lo menos pero igual vamos a lo quedan que más decía relajados. Cristina al principio, es que en el momento que estamos pasando en Asturias, porque es lo que tenemos, y de cerca, en el momento que estamos pasando, que la gente se está quedando sin empleo, no de 5.000 euros al año, de nada, pues a todos los directores generales y a todos los políticos que no protestan, quiere decir que están encantados con que le suban el sueldo, y el que no sea político de que no cobre menos que los funcionarios que llevan con su carrera profesional, pues eso, hasta de 20 años. En el momento es totalmente
Vamos, es que es inaceptable, o sea, sobre todo, y digo sobre todo por el momento. O sea, es inaceptable. A colación de estos gastos que estamos comentando, tan criticados y tan polémicos, también quería que me comentarais un poco el tema de la reforma de la cúpula, lo voy a decir bien, del Palacio de la ONU en Ginebra. De la UNESCO. De la ONU, ¿no? Sí. Bien, esta reforma ha costado, o esta cúpula ha costado 20 millones de euros, y la parte más criticada por lo que ha salido a la luz y se ha levantado la polémica tan inmensa que estamos viendo estos días, es porque han quitado 500.000 euros de fondos para ayuda al desarrollo. Bueno, no sé qué os parece... Pero es un artista español, hombre. Bueno, por eso hemos dicho que es polémico, porque hay quien le parece muy bien y hay quien le parece muy mal el... Y bueno, aquí ha habido una opacidad grande y han ido saliendo las cosas un poco con forceps. Porque se ha ido sabiendo, que empezó con lo de los 500.000 euros que tenían que ir a ayuda al desarrollo. Se supone que, es dinero para los que están pasando necesidades, pues allí, en Biafra, donde sea, pero no, entonces eso se lo gastan en que un artista pues llene de espantajos pues la cúpula de una institución ahí histórica. Pero es que luego se ha ido sabiendo que quien paga la mayor parte de esos 20 millones de euros es España. ¿Por qué? Porque el presidente Zapatero se ha empeñado en que se decore la cúpula con una representación hecha por un artista español dedicada a la Alianza de las Civilizaciones. Claro, como eso era un capricho, pues que aquello debió ser en la cumbre aquella, en la G2, en la que fue Zapatero y el presidente de Turquía, ¿no? Hablando de la Alianza de las Civilizaciones. Pues en la G2 España, pues en plan chulo, dijo, pues esto lo ponemos nosotros. Claro, como luego no tienen dinero, porque creo que España tiene que poner 4 o 5 millones de euros para esta operación, porque eran otros que iban a poner dinero, se han borrado de la colecta, pues al parecer han repartido entre distintas comunidades autónomas gestionadas por el PSOE para que aporten su cuota. En el caso de Asturias, Asturias tiene que poner 20 millones de pesetas, o 120.000 euros, para la tal cúpula, con lo cual, pues nada, que tampoco es tanto, la subida de unos cuantos directores generales. ¿Y todo por qué? Y lo más delirante es el ministro Moratinos, cuando le preguntan diciendo que es arte, que es cultura, que es arte y que el arte no tiene valor y que el precio pues es una minucia. Claro, es una cosa tan vergonzosa que yo el único deseo que tengo es que Barceló tenga un rasgo de lucidez y que con todo lo que se puede meter, con todo el dinero que va a cobrar, pues que esté inspirado y que por lo menos ponga en Diana para que el siguiente avión de los del 11S pues apunte bien a la cúpula del sitio. No, hombre, pues es la Alianza de las Civilizaciones, es así. Vamos a ver, yo creo que en este caso a Barcelona tenemos que dejarlo un poco al margen. Yo creo que esto es un tema también, pues... Barcelona, ¿qué más quiere? Como el director general. Oye, Barcelona va a cobrar más que varios directores generales juntos, ¿eh? Tampoco sabemos exactamente cuánto va a cobrar él. No, es que eso no se dice. O sea, no se dice y bueno, a mí personalmente tampoco me importa. Me parece un disparate el dinero que se ha gastado ahí. Me parece un disparate. Vaya a Barcelona o vaya pues al nuevo sistema audiovisual que hayan instalado. O sea, me parece un disparate porque estamos hablando de 20 millones de euros. Ahora bien, lo que también me parece un disparate es las declaraciones de Moratinos justificando la aportación española en el momento en el que estamos, con esa cantidad de dinero también, diciendo que es arte. Vamos a ver, el arte, si tiene valor, no se le puede poner un precio. O sea, tiene valor, pero el precio puede ser incalculable. Entonces, ¿por qué tenemos que poner tanto dinero? ¿Porque la obra vale ese dinero? No, vamos a ver, señor Moratinos, aunque España no pusiese nada, esa obra tendría mucho valor igual. Entonces, eso del valor y el precio queda de maravilla. Cristina, me ha gustado mucho. Esto es como lo de los yo lo que quiero es que quede muy claro, a mí de esta noticia lo que me interesa, porque yo es lo que ha puesto el dinero. Yo lo que quiero que quede claro, porque es lo que yo quiero tener claro y lo que quiero que es una cúpula en Ginebra que Zapatero se encaprichó en que hiciera un artista español, en un G2 o en lo que sea, porque donde le escuchen. Pero bueno, aquí, como se trataba de ir por delante y ir de guay, pues se le aceptó. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto dinero?
20 millones de euros. 20 millones de euros. ¿Cuántos son pesetas? Mucho, ¿no? Un determinado número de pesetas. Bueno, no tenemos la calculadora. 20 millones de euros que proceden una parte de empresas privadas y otras de fondos públicos. Que los fondos públicos son de lo que se le quita a esa parte de los presupuestos de que se maneja eso del 0,7 para ayudas al desarrollo, o sea, se quita de ahí. O sea, luego vendremos con el tema de la deuda y con los países pobres y todo esto. Eso será para otro día. Pero bueno, cuesta 20 millones de euros la cúpula en Ginebra, porque si todavía estuviera en España, bueno, pues mira, podríamos ir a verla. Ginebra, que no es ni Unión Europea. Bueno, vale, pero es que así internacionalizamos el arte español. Esa es la razón. Se quitan los fondos de algo que, bueno, que no deberían de quitarse. Luego, la parte que pagan las distintas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, entre ellas Asturias, Areces figura allí con 20 millones de pesetas. O sea que eso lo pagan los españoles. Y dentro de los españoles a los asturianos les toca una parte importante. Carmen, pero suma lo que va a costar que vaya luego Areces a la inauguración de la cúpula, porque ir a Areces con su corte ahí. Va a ser en plan privado, como para 700. Bien. Entonces, claro, si es que al final de todo esto, dices, bueno, ¿de qué me vale esto a mí? ¿De qué me vale? Porque es que sí, por lo menos, de verdad, es que yo llego ya hasta el punto más extremo de decir, bueno, voy a tomármelo un poco con sentido del humor. Es que si esa cúpula la tuviera en alguna ciudad de España, bueno, pues a lo mejor podría sacarle un contenido, bueno, pero es que ni siquiera eso, es que me parece, no sé, a lo mejor ahora el presidente del Principado, que posiblemente va a la inauguración, porque allí aparece Areces, 20 millones de pesetas, pues no sé, nos pone unos autobuses a los directores generales, los secretarios técnicos y a los ciudadanos de a pie, asturianos, para ir a ver la cúpula de Ginebra. Es que no se me ocurre más nada. Entre todos. Que hemos pagado, claro. Es que ahí, sin Diana o con Diana, es un poco... No, hombre, pero bueno, esto hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, España está ahí, Asturias, colaboramos a que el arte español sea internacional. Pero a mí no me... ni a ti ni a nadie. No, ni a ti ni a nadie. Pero mira fíjate qué bien, ir a Suiza a mirar las cuentas allí, pues, sí, claro. Por la disculpa de la cúpula, está muy bien, ¿eh? Ya, a mí no queda mal ir a Ginebra, para nada. ¿Qué vas a Ginebra? ¿A la Unión de Bancos Luego, Suizos? No, tú sabes, y luego me duele... ¿Cuánta gente puede saber, además, que Barceló, artista español, está haciendo esa cúpula en Ginebra? Bueno, hombre, los asturianos sí sabemos de Barceló porque fue premio Príncipe de las Artes. Pero ¿y sabemos de esa obra en Ginebra en la sede de la ONU? No, ni lo sabe nadie. Pero nadie, pues hay que decirlo. Nadie. Hay que decirlo y lo que cuesta, que es lo más importante. Si Barceló aquí... vamos a dejarlo al margen. Lo que han pagado por ello, porque esto pudiera ser como esos futbolistas eso. Lo importante que pagan es 3.000 millones y luego el pobre hombre recibe 100. Es decir, que habría que ver Barceló cuánto recibe. No, yo por eso lo dije, que bueno. Barcelona al margen. Es las cosas, las ocurrencias de Zapatero, que es el presidente del Gobierno de España, y yo no sé ya en este ni... caso otra vez, y del gobierno del Principado de Asturias, que ha transigido en soltar 20 millones de pesetas para el asunto. Claro, de la manita, Con lo cual Zapatero pone la idea, pero todos los demás son cómplices también de la operación. Pobre de ellos, si no, aquí hay que ser serán palmero. juzgados por el pueblo algún día, no sé cuándo, pero algún día serán juzgados por el pueblo. Esperemos que el pueblo no se olvide de las cosas. Bueno, y brevísimamente, porque nos quedamos sin tiempo prácticamente, que me comentarais, que me dijerais dos cositas solamente de una noticia internacional, como tú bien decías antes, pasamos del G2 al G20. Exacto. La participación de Zapatero en el G20, gracias a que Sarkozy le cede un asiento. Bueno, que me comentaréis eso, brevísimamente, qué os parece la noticia de esa cesión de Sarkozy y, por supuesto, el tema de fondo que se va a tratar en el G20, que es el replanteamiento del capitalismo que se va a plantear allí. Pues yo Gustavo. creo que ahí lo más prudente es decir lo siguiente, que esa reunión, que puede ser muy importante, va a ser la primera de una serie de reuniones posteriores. Yo mucho me temo que a esa reunión España, no Zapatero, España esté representada solo en esa primera reunión. Si de todo este circo mediático se lograra que España se integrara ahí, pues sería una línea que puede que sea interesante, pero no seguramente la única, porque eso nos va a suponer, como ya se está viendo con Obama, pues el aumento de tropas en las operaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que probablemente hubiera sido mucho más rentable, pues no empeñarse en que te admitan a regañadientes en unas cumbres internacionales de dudosa utilidad
y sí fomentar más pues el vínculo entre las naciones hispanas, etcétera, etcétera, de manera que se convirtiera en un interlocutor necesario, que no hubiera que andar mendigando. Entonces yo creo que ahí se mezclan muchas cosas, pero que no tiene mayor importancia ni la importancia que le están dando. Cristina. Sí, pues yo la verdad es que más o menos igual, o sea, porque bueno, como es algo así tan inesperado, esta invitación, nunca hemos estado presentes en estas reuniones, bueno, pues espero que Zapatero juegue bien sus cartas y efectivamente, bueno, pues sea un convocado más en estos debates, no una presencia ahora el sábado y después se nos olvide. Entonces, bueno, espero que sepa aprovechar la oportunidad que le están dando y no se venga para casa solamente con una foto. Muy bien. Foto, yo no sé si será capaz de hacérsela. No, yo, a ver, creo que hay algo positivo, que por fin Zapatero se da cuenta que hay algo que se llama política internacional, después de 5 años, con lo cual es positivo, que ha tenido todos esos, no sé cómo llamarle, esa forma de ir mendigando por todos los sitios, su sitio. Bueno, la generada de Sarkozy, que algo buscará Francia, por supuesto, al ceder claro, a España. Gratis no hay nada. Lo crecido que se puede sentir el gobierno de España. Yo quiero estar ahí, desde luego. Yo creo que debemos estar ahí. No quiero que sea una vez y no más. Entonces, esa parte es positiva. Zapatero ya se da cuenta que tenemos que seguir estando. No sé lo que va a pedir Francia por cedernos. La sensación que tienen quien tiene en sus manos el gobierno de esta nación, que dice, bueno, pues nos diferenciamos de los checos que también le han cedido el sitio porque nosotros podemos hablar, fíjate. Entonces, no sé, que sirva para algo más. Yo creo que tendremos que seguir hablando de este tema y ojalá sirva para algo, en su más amplio sentido de lo que se va ahí a esperemos pero que no seguir hablando de ello. Y que no se olvide de los millones de parados que tiene en España. Exacto. Cada día más. Claro. Pues nada, por nuestra parte ya nos hemos quedado sin tiempo, evidentemente, nos hubiera gustado hablar mucho más de este tema, pero bueno, agradecerles a ustedes su presencia, a nuestros invitados, por supuesto, que hayan venido y hasta aquí, y a ustedes también les recuerdo que después de publicidad continúa Teatro Crítico con el debate. Hoy va a estar dedicado a un libro de Gustavo Bueno que se reedita ahora, que es de 1972, que se llama Etnología y Utopía. No se lo pierdan. Nada, lo dejamos aquí. Muy buenas noches a todos.